Buenas tardes, yo soy la profesora Mónica Marler. Estoy por desarrollar una entrevista para completar el trabajo práctico de la clase 5 del postítulo de TIC sobre recursos y herramientas y soportes del sistema de información. Para ello, estoy junto con el profesor del establecimiento, el profesor Marcos Suárez. Buenas tardes, Marcos. Sí, buenas tardes. Vamos a desarrollar una pequeña entrevista sobre los recursos y herramientas que actualmente se utilizan dentro del establecimiento. ¿Qué recuerdos tiene de la primera vez en que usó la tecnología o celulares, netbook, notebook o internet? Bien, mi recuerdo se remonta hacia el año 1992, cuando por primera vez las computadoras ingresaron a la escuela regional, y me recuerdo que era un gabinete donde había solamente 4 máquinas y teníamos 40 alumnos y teníamos la posibilidad de rotar para enseñarles lo que en ese momento era sistema operativo y algunos elementos de Office. Y entonces, mientras un grupo quedaba en el aula, otros participaban en ese gabinete de 4 máquinas ya por el año 1992. A partir de ahí fue evolucionando. Las primeras máquinas como gabinete se instalaron en 1995 y desde entonces ya podíamos ir todo el curso al gabinete de computación, y donde, repito, seguían enseñándose sistema operativo Windows en sus distintas versiones. Arranqué con el 3.11, por ejemplo, y después sí, ya definitivamente en el año 2000, aparecieron las máquinas como se las conoce hoy como el PC, y de esa manera ingresé y trabajé los primeros años con el uso de las computadoras. Bueno, ahora nos remontamos un poquito a la actualidad y me gustaría saber si le gusta trabajar con las herramientas de TIC y cuáles serían los factores que le llevan a elegir esa opción. La verdad que en la realidad actual las nuevas generaciones de chicos viven en un mundo audiovisual, y sin lugar a dudas el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones dinamizan los aprendizajes, y el rol mío como docente también se ve enriquecido por los aprendizajes que logran los chicos. Por lo tanto, la idea de utilizar o de hacer actividades con TIC tiene que ver, atraviesa todas las actividades, y desde el uso de los elementos de Office, Word, Excel, PowerPoint, pasando por programas específicos según la materia que pueda estar trabajando, se vuelve y se utiliza normalmente estos espacios y estos elementos cotidianamente en mi clase. Un ejemplo, en el caso de las presentaciones en PowerPoint, los chicos cuando tienen que hacer presentaciones orales de los diversos temas, se los trabaja de esa manera, y previamente también les presento los temas con la misma herramienta. Y cuando estoy en el tema de sistema de información contable, uso software específicos que según los años fueron evolucionando, como el Contact 3.2 o actualmente el Behemoth. En su opinión, ¿los alumnos tienen una visión positiva a la hora de utilizar los TIC? Como dije, ellos viven en un mundo que es audiovisual, y en realidad la visión de los chicos creo que lo tenemos que dar los adultos como docentes. En la medida que nosotros le enseñemos a utilizar distintas herramientas con el uso de las TIC, y hoy la incorporación además de las PC, de las netbooks, la idea o la mirada de los chicos se va a ver enriquecida justamente por el uso de estas herramientas en tanto y cuanto los docentes les podamos brindar. Así que yo creo que siempre es positivo y es facilitadora de los aprendizajes. Con respecto a las actividades que se realizan con las TIC, ¿qué ejemplo podría brindar de las actividades que realizan los docentes en forma individual, como así también los docentes junto con los alumnos? Puntualmente, como actividades, la idea de hacer las presentaciones de los temas o diferentes temas a través de PowerPoint es un recurso que lo utilizo cotidianamente. En este sentido, la dirección va de la docente al adulto, docente adulto, perdón, a los chicos. Respecto a las actividades que les pido a los chicos, normalmente e inicialmente pido que tabulen información a través del uso de la planilla de cálculo, preparen informes a través de Office,
y hagan sus propias presentaciones a través de PowerPoint. Últimamente ya la incorporación de otras herramientas como la de grabar un video, ya sea a través del celular o de la computadora, también lo fui incorporando. Y en el caso de los software específicos contables, la idea de desarrollar todas las actividades que tenemos o que cotidianamente realizábamos manualmente, hacerlo a través del procesamiento electrónico de datos, que le da otras características y otra manera de ver la realidad y las cosas a los chicos. Bueno, con esa respuesta ya nos has incluido los recursos digitales con los cuales los chicos pueden trabajar para desarrollar las actividades. ¿Hay alguna aplicación que se encuentre especialmente provechosa en las clases para que los alumnos se puedan entusiasmar y poder lograr así sus objetivos? Quiero remarcar dos elementos o dos recursos digitales que normalmente utilizo. La de trabajar con YouTube como portal o como como portal o página web, en donde permanentemente desde los temas o contenido a desarrollar bajo videos y les pido a los chicos que vinculados con los temas que tengan que preparar también baje videos, y los portales educativos, que hay muchos, y particularmente los portales que tienen que ver con emprendedorismo, donde ellos pueden bajar todo tipo de información y de recursos de distinta índole. Así que esos son los recursos digitales que normalmente utilizo y les invito a los chicos a que utilicen. ¿Qué considera en qué medida las TIC están cambiando o cambiarían sus prácticas dentro del aula? Yo creo que es impensable hoy un aula, una clase, un proceso de aprendizaje y enseñanza sin las TIC. El hecho de también contar en el desarrollo de las clases con plataformas virtuales, que en este caso para la escuela regional fue habilitada por el área de tecnología educativa del Ministerio de Educación en el programa Conectar Igualdad, también nos lleva permanentemente a utilizarlas e incorporarlas. Es un proceso que puede resultar lento en la generalidad de los casos, pero en lo personal yo creo que me cambió a mí la vida y creo que también a los chicos la forma de aprender el uso de las TIC, así que ya creo que hoy es impensable el desarrollo de las actividades de aprendizaje y enseñanza sin el uso de las TIC. Considerando los aspectos que mencionaste, ¿cómo veríamos entonces al papel del docente cuando incluimos las TIC dentro del desarrollo de las clases? El rol creo que tengo que cumplir yo, te lo contesto directamente de mi lugar, creo que es el de mediador entre los conocimientos y los aprendizajes de los alumnos. Yo creo que el adulto está para orientar, creo que lo dije antes, y enseñar al chico a usar distintas herramientas y recursos que brinda las TIC. Y entonces nuestro posicionamiento sería distinto porque en lugar de ser protagonistas los docentes, los alumnos pasarían a ser los protagonistas de su propio aprendizaje, los involucraría mejor y obviamente los comprometería más. Para ir cerrando esta entrevista, me gustaría conocer alguna experiencia o anécdota que tenés con respecto al uso de las TIC, ya sea en el aula, en la escuela o en la vida cotidiana. Bien, algunas de las experiencias, bueno, son variadas, pero puedo estar mencionando, por ejemplo, una que me pasó en donde estábamos trabajando una presentación oral que tenían que hacer los alumnos y que en virtud de las características los llevé al gabinete de computación porque acá en la escuela regional todavía no llegaron los netbooks y en ese caso ellos tenían que preparar la presentación para los cuales di ciertas limitantes al propósito, como por ejemplo tiempo de exposición, cantidad de información a volcar, características que tenían que tener las diapositivas, mucho más imágenes que texto. Y recuerdo que una de las chicas, una alumna, en determinado momento, después de haber trabajado durante más de media hora en preparar esta presentación, dijo: profe, me parece que si volvemos al afiche no sería mejor. Y estaba marcando todo el cambio de una época, ¿no? Esa anécdota nos llevó a reflexionar sobre la situación y cuando lograron hacer la presentación ellos, terminaron el Power e hicieron la presentación oral, la conclusión de la misma alumna era: no, profe, la verdad que es mejor esto que el afiche.
y el aprendizaje estaba a la vista, y eso lo cuento como anécdota porque lo tengo muy presente en mis prácticas cotidianas. Bueno, Marcos, muchas gracias, fue muy interesante todas las palabras y recuerdos que tenemos dentro de esta institución. Gracias por tu tiempo, en otros momentos estaríamos en contacto.